sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente. Ya ustedes saben el objetivo, es que las personas conozcan a todo aquel, porque nosotros vamos no solamente los deportistas. Hoy tenemos un cronista, y el objetivo es que la nueva generación conozca la verdadera trayectoria de nuestros grandes atletas, de nuestros grandes dirigentes deportivos, de nuestros grandes cronistas, de todo aquel que de una manera u otra incide en el mundo de los deportes. Agradecemos como siempre al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que como ustedes saben viene realizando un tremendo trabajo al frente del INEFI. Como siempre vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro gran amigo y colega Luis Manuel Ferreras, que siempre comparte set aquí con nosotros. Buena, Luis. Gracias, Tomás, y a todos ustedes que están en sus casas. Ya tuvimos la oportunidad de hablar en el bloque anterior, pero ahora estamos aquí para dirigir esta entrevista junto a nuestro hermano Tomás Acevedo con uno de los grandes maestros de la crónica deportiva, el cual Tomás nos presentará en una semblanza. Adelante, Tomás. Bueno, hoy está con nosotros Fran Manuel Camilo Sánchez. Inició su carrera en la crónica deportiva en abril de 1986 como comentarista de baloncesto del programa de televisión Revista Deportiva que producían don Eliseo Alba y Odalí Santiago por el Canal 9 de Color Visión, espacio que posteriormente fue ocupado por Sábado de Corporán. Aquí inició siendo apenas un estudiante de tercero de bachillerato y asumiendo responsabilidades propias de comentaristas ya establecidos. Fran Camilo fungió como coordinador general de producción en la antigua Raintel, Canal 7, y como supervisor general de producción en Programarte. Ha sido editor deportivo de los canales Televida y CDN, también de los programas Diario Libre, Matutino de Teo Veras, y fue el primer editor deportivo de Cadena de Noticias. En abril del 2013 regresó a formar parte de la familia NCDN, que dirige Nuria Piera. Desde entonces ha brillado con luz propia. Fran Camilo se preparó, hizo la fila y hoy es uno de los periodistas deportivos más versados y de éxito en el país. Un gran conocedor del béisbol, del baloncesto y del fútbol, entre otros deportes. Desde 2004 produce el programa Mister Deporte, dedicado a contenido deportivo, investigativo y humano, el cual tuvo una versión en revista impresa 2005 al 2008. Mister Deporte, que en el 2007 pasa a formar parte de Radio Cadena Comercial en la emisora Sol 106.5 los sábados a partir de las 9 de la mañana. Fue concebido para darle a los aficionados detalles de la vida deportiva nacional e internacional con un enfoque netamente humano. Entre las múltiples funciones que ha ocupado Fran Camilo, en el 2019 fue nombrado director del Departamento de Relaciones Públicas de la Liga Dominicana de Fútbol, de la cual estaba ligado desde su fundación en el 2015. También ostenta el mérito de haber sido el primer editor deportivo tanto de CDN Radio como de CDN Deportes. En el año 1998, la cual se llamaba Sport Max, que fue resultado de la fusión entre la marca jamaiquina del mismo nombre, que compra eventos deportivos y derechos para su transmisión en todo el Caribe, unida a CDN2. Nuestro invitado de hoy actualmente tiene bajo su responsabilidad dirigir CDN Deportes, único canal en República Dominicana con una programación 24 horas exclusivamente a deportes, y es el editor deportivo de la emisora de multimedios del Caribe, CDN Radio, que es la 92.5 FM. Historias de los grandes deportistas, hoy en la versión Historias de los grandes cronistas, recibe hoy en Alfombra Dorada a uno de los más grandes cronistas deportivos que ha dado el país. Con nosotros, Fran Camilo. Vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado deluxe. Estamos, señores, en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega, INEFI llega.
Señores, estamos aquí nuevamente ya en la parte central del programa para conversar con Fran Camilo. Mira, Fran Camilo, me recuerda una palabra que dijo un invitado nuestro aquí. ¿Te recuerda de Francisco Coco Cordero? Exacto. Que Francisco, él decía que él siempre le pedía a Papá Dios que lo convirtiera en mejor persona que pelotero. Ese siempre fue una temática. Con Fran Camilo ha pasado lo mismo. Tremendo profesional. Pero yo creo que Fran Camilo es mejor persona que profesional y por eso lo trajimos. Nos gustaría, Fran, que nos diera una panorámica de tu niñez, dónde naciste, dónde correteaste, dónde estudiaste, por qué tu pasión a temprana edad, en el tercer de bachillerato ya tú estabas como comentarista deportivo. Nos gustaría esa panorámica de esos primeros 15 años de Fran Camilo, qué hacía y por qué tanto su pasión por el deporte. Muchas gracias, Tomás. Luis, gracias. Para mí es un placer. Usted no se imagina. Yo te decía al momento de escuchar la introducción que si mi mamá hubiese estado aquí con nosotros se pone a llorar. Wow. Sí, porque mi mamá decía cuando yo era un niño que quería que yo fuera militar, para que dijeran ahí va la mamá del general. Y con el tiempo yo le decía, bueno vieja, te salí periodista. No, pero ahora la gente dice, ahí va la mamá de Fran Camilo. De Fran Camilo, excelente. Y la realidad es que la gloria sea de Dios. Todo lo que tú dices, yo tengo que primero darle las gracias a ustedes y segundo agradecer a Dios. Es lo primero, porque Dios fue quien encaminó lo que hoy en día conocemos como esta versión de Fran Camilo. La realidad es que soy de La Tala, residencial La Tala o reparto a Tala, está por los frentes de la Cervecería Nacional Dominicana. Y a mi, no sé, 10 años, temprana edad, hacen una cancha de baloncesto. Y aquella cancha de baloncesto, que hoy en día lleva el nombre de Marlon Lember, Sí, Marlon. un querido compañero, ido a destiempo, que empezó también la crónica deportiva con un camino similar al mío, pero cosas de Dios, porque fueron completamente paralelos los caminos. Pues perdió la vida allí, jugando baloncesto. Marlon un día se emocionó mucho, se fue de bruces y era un infarto que le estaba dando. Y cuando hacen la cancha, volviendo a tu pregunta, pues yo no quería jugar baloncesto, yo no, eso para mí. Pero un día, uno de mis mejores amigos, llamado Julio de Win, le dice a Arnulfo Brito, que era un profesor de baloncesto, de estos improvisados del barrio, que hay un muchacho largo allí, largo y flaco allí, que puede jugar baloncesto a los 12 años, 12, 13 años. Dice, pero tráemelo. Pero yo era tan haragán que yo no quería. Yo decía, no, yo voy a los juegos, olvídense de práctica. La verdad es que no me gustaba, yo no lo veía como hoy en día los muchachos ven la pelota, para salir de la pobreza, para hacerse profesional. Yo lo veía como una diversión, un recreo. Salimos a recrearnos, a disfrutar. Y entonces, efectivamente, cuando Brito me conoce y ve el tamaño para mi edad, dijo, este es el centro del equipo. Y por ahí arrancamos a jugar baloncesto. En el mismo sector vivía Ricardo Duluc, el hermano de Johnny Duluc, que jugó en San Lázaro muchos años. Okay. Y cuando él me vio jugar, él decía, no, pero es para San Lázaro que hay que llevárselo ahí. Pero no porque yo era bueno, porque yo no puedo decir nunca que fui bueno, allá habían 5,000 muchachos mejores que yo, sino por el tamaño, porque me veían muy grande para mi edad. De hecho, fui a un campeonato del distrito una vez y me jalaron aparte. Ven acá, su nombre, ¿cuál es su dirección? Porque no creían que ese larguirucho que estaba ahí tenía 12 años para jugar. Y efectivamente, lo único que hice en ese torneo fue un tapón, lo único. Pero la verdad es que mi pasión por los deportes comienza por ahí, porque después de verme jugando baloncesto, después de tomarlo en serio, después de dejar de pelear conmigo mismo, porque Atala queda muy cerca del mirador, y nos llevaban al mirador a hacer ejercicio, yo decía, pero ¿para qué me traen para acá? Yo lo que quiero es jugar. Lo que vamos a hacer escalerita, y sube y baja, y sube y baja, y sube, y yo estoy harto de esto, yo no quiero jugar. Pero obviamente era el complemento. Y mi primer amor por los deportes llega con el baloncesto. ¿Y qué pasó con San Lázaro? No, San Lázaro fue una quimera. Yo fui un día, vi la cancha, dije, pero esta cancha es mejor que la de Atala. Y me querían matar porque era tabloncillo. Ese muchacho está loco, él no sabe lo que está diciendo. Y eso fue una quimera. Dar viajes, además de que yo tengo que dar mucho crédito a mi madre. Mi madre, por asunto, bueno, por instinto materno, sobreprotegió a sus hijos. Mis padres se divorciaron un par de veces, o sea, se casaron, se divorciaron, se casaron. Mi papá estaba en casa siempre, era ausente, no estaba siempre. Y mi mamá, eso de verlo, es muchacho dar viaje para San Lázaro. Desde La Tala tú cogías un carrito al Parque Independencia y de ahí caminaba, eso era lo que nos tocaba. Y ella no le gustaba la idea. Entonces yo tampoco quería molestarla y tampoco pensé
ir como cogerlo en serio. Si aquí me ponen a hacer estos ejercicios, imagínate allá que tiene un equipo profesional, era lo que yo decía. Pero la verdad es que es el primer amor que le tomo al baloncesto, y mi primer trabajo fue profesor de baloncesto para el colegio infantil Atala, cuya propietaria, doña Olga Calero, madre del ingeniero Rafael Villalona Calero, conocido porque fue presidente de la Federación de Golf y es un hombre del olimpismo, me pagaba. Me decía, tú tienes que ser mi profesor porque tú lo haces muy bien. Y yo, perfecto. Y ese fue el primer trabajo, me acordé de eso cuando tú hablabas hace un rato fuera del aire, de lo primero que tú cobraste. Sí. Donde yo cobraba un dineral para mí, que no tenía ninguna responsabilidad, y me pagaban 200 pesos mensuales. Wow. Eso era un dineral para aquella época. Sí. Y yo lo hacía con mucho gusto, pero yo no sabía de educación física. Para mí que yo era un entretenimiento, un juego. Obviamente, llevar 30 niños a una cancha caminando por una calle era delicado con los profesores. Llevarlo a una cancha no era para ponerlo a hacer baloncetistas, ni para hacer los ejercicios de un... ¿Y de qué edad estamos hablando que tú tenías, Fran, en ese momento? Yo tenía ya como 15, 16 años. Okay. Ya había hecho un curso de locución, porque de verdad, a mí lo que me influenciaba era querer ser como Jackie Núñez del Risco, querer ser como Freddy Verasgoico, querer ser como... A Coquín Victoria, que me tocó trabajarle una vez como parte de su equipo de producción, yo le decía eso. Yo le dije un día a Coquín, mira, cuando yo era niño, yo te veía en televisión y le decía a mi mamá, yo voy a ser como él, yo lo voy a sustituir a él. Y él me decía, ay, cogiste tu pela ya. Aprendí muchísimo. Y la verdad es que el curso de locución más los planes de Dios son los que me traen a los deportes. Okay. No necesariamente por mi amor. En el baloncesto yo era un fanático y me gustaba jugar para recrearme. Y llego a la crónica, tú mencionaste ya Páginas Deportivas, el programa donde Eliseo Alba tenía a Odalí Santiago como su asistente. Y Odalí era mi amigo. Y yo le decía, Odalí, yo quiero ver cómo hacen un programa de televisión. Pero con mi segunda intención. Yo voy a conocer el canal y algún día yo seré un presentador de programas. O un super Frank. ¡Oh, sí! Me gustaba la música. Sí. Pero la verdad es que fue todo un plan orquestado de que todo lo puede, del perfecto de Dios. Amén. Porque la verdad es que con el tiempo resultó ser mi profesión de vida muy lejos de lo que yo pensaba. Incluso estudié comunicación social en la UAS. No llegué, a nivel técnico, porque asuntos económicos me hicieron quedarme trabajando. Y yo lo hice pensando ya en ser periodista deportivo, cuando inicialmente no lo pensaba. Pero por eso, porque un día Eliseo Alba le dice a Odalí Santiago, delante de mí, tú no conoces a un muchacho que sepa de baloncesto, que le guste esto, que quiera hablar en los programas de nosotros, porque él estaba armando un canal 24 horas de deportes, que de hecho funcionó en el canal 10 de Telecable Nacional, lo que hoy es Altiz. Y Eliseo hacía concursos en Páginas Deportivas, y por ahí pasó Juan José Rodríguez, que arrancó por ahí también, Marlon Lember pasó por ahí, y pasaron otros que ya eran periodistas de periódico y no estaban en televisión, como Iván Brea, a quien le agradecí muchísimo porque siempre fue el hombre que me dio la mano. Entonces, para responder ya, porque si ustedes no me mandan a callar, esto va a ser peor que cuando vino Jacobito. El objetivo es que tú seas el protagonista, tú eres el protagonista. Que cuando vino Jacobito me enteré que, respetuosamente a mi general, lo quiero mucho y lo sabe. Bueno, pues para responder a tu pregunta, mi niñez transcurre así, mi infancia, mi adolescencia transcurre como el muchacho inquieto que le gustaba ver los juegos de Larry Bird contra Magic Johnson, los juegos de Lakers contra Boston, que se conocía eso, y que cuando Eliseo Alba pregunta delante de mí, Odalí le dice, pero ¿tú conoces a Frank? Él está viniendo hace semanas con nosotros. Frank es el hombre tuyo, y por ahí arrancaron las oportunidades hasta el sol de hoy. O sea, tú iniciaste directamente en televisión, pero ¿cuál en un momento determinado te apasionó más, la radio o la televisión? Televisión. Yo comencé a hacer radio ya 10, 12 años después de estar en televisión. ¿Y tú tienes alguna anécdota de esos momentos que tú iniciaste? Sobre todo háblanos de ese primer día, de ese primer programa ante la cámara, la audiencia, un canal, como en ese momento Color Visión, Es correcto. Háblanos de esa impresión de ese primer día. Pero Tomás, que lo vamos a decir esa parte, sí. Frank, con la mesa de Frank, después de la pausa. Vamos a la segunda pausa y retornamos. Estamos, señores, en Katanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega.
Continuamos, mis amigos, con estas historias de los grandes deportistas de este día. Hoy conociendo la historia de uno de los grandes cronistas de la República Dominicana, siempre con el auspicio del Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI. Dejamos una pregunta al aire en el pasado bloque, el cual Fran ahora nos dará un poquito más sobre lo que fue la historia de su primer momento cuando inició en su primer programa deportivo en Páginas Deportivas. Cuéntanos de eso, Fran. Bueno, Páginas Deportivas para mí era, como decía anteriormente, como un entretenimiento. Me dan la oportunidad, pero vuelvo y digo, yo no me veía como cronista el resto de mi vida. Y yo lo hacía como conversando, como normal, hasta un día que me dicen, tienes que ir a Telecable. Digo yo, sí, allá te va a estar esperando Madera, era el técnico, el ingeniero Madera, que hace mucho tiempo que no lo veo, y te va a tocar hacer un juego de baloncesto colegial. Ok, no hay problema. Pues arrancamos para allá. Y en Telecable el estudio era una cosita, una cajita de fósforo bien pequeñita. De hecho, muy, ¿cómo diríamos? Muy original, porque las paredes estaban acorchadas con cartones de huevo para evitar el eco. Exacto. Y me ponen un apuntador. Entonces allí estoy yo. El estudio era pequeñito, tenía las luces, eran luces calientes, como, no como se usan ahora, que estas nos dan calor. Aquellas eran unas luces que te ponían, era asando pollo que estaba la gente. Y estaban tan cerca que yo sentía que las pestañas se me estaban quemando. Y yo arranco mi juego y estoy haciendo esto. Y me dice Madera, no te mesas. Y yo sigo como, y no te mesas. Y mete las imágenes del juego. Y entonces fue que siempre me comió vivo. Wow. Te estoy diciendo que no te mesas, ¿cómo tú vas a ganar? Y yo en el aire que no sabía. Pero al final aprendí a escuchar y a hablar. Sí. Que es un ejercicio que debemos hacer todos los que aspiramos a ser maestros de ceremonias y manejar grandes eventos, que gracias a Dios me han tocado varios, porque uno tiene que mantener, es como el payaso. Sí. Sus verdaderos sentimientos ocultos y sacar lo que la gente quiere ver. Una sonrisa, y sin importar lo que suceda. Una vez me pasó, siendo maestro de ceremonias o anfitrión en una gala olímpica, que llegó un general de aquellos de entonces al Hotel Jaragua, donde estábamos. Y yo no puedo decir que fue Luisín Mejía, no tengo autorización. Pero, y Luisín investigó, ¿a dónde que está el de la apuntadora? ¿A dónde que está? Yo traía un hermano, un amigo, todavía es como mi hermano, desde Moca, José Luis Paulino, que aquí nadie lo conocía, pero allá era el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de la provincia de Espaillat, para que no lo molestaran. ¿Por qué? Porque el apuntador en la escena olímpica te sirve para tú hablar de aquellos deportes que no dominas con soltura. Correcto. Porque tú tienes un apuntador diciendo ganó jabalina, ganó tiro con arco, deportes que normalmente uno no maneja. Y Luisín identificó a dónde estaba ese señor. Y fue y se metió allá y como ¡hello, Frank! Ay, y yo en el escenario así como, dale la bienvenida al general tal, que llegó el general tal. Y yo, bueno, y vamos a dar la bienvenida haciendo una pausa a lo que está pasando. El general fulano, un aplauso que está llegando. Y aquello era para mí difícil hasta que dominamos el arte de poder escuchar y hablar sin que una cosa interrumpa la otra, que eso es normal, es natural en este mundo. Fran, mira, tú inicias en 1986. Correcto. Todavía tú estabas en esos famosos años dorados. Nosotros tuvimos aquí a Ricky Novoa y dio unas declaraciones que en ciertos momentos las redes se convirtieron en media virales. Una comparación de los cronistas deportivos, la crónica deportiva de esos años 80, 90 en comparación con la crónica deportiva. Tú has estado en las dos etapas, tú estuviste en el 86, iniciaste en el 86 y actualmente tú eres uno de los cronistas más versados en el país, pero haz una comparación de lo que era la crónica deportiva y los cronistas de esa época. Exacto. En comparación con la crónica actual. Bueno, yo creo que los de ahora van muy suaves. Yo no quisiera ser viral como mi hermano Ricky Novoa, que le gusta mucho eso, ¿verdad? Es artista, Ricky canta, de verdad, Ricky canta, Ricky es artista, le gustan los aplausos. No, pero yo no quisiera como ofender a nadie. Ahora, los de ahora van muy suaves porque tienen todo al alcance de un teléfono, al alcance de una computadora. Hay aplicaciones que te dan los detalles que tú quieres luego decir a tu público. Cuando estamos en Mister Deportes Radio, siempre yo agradeceré a todo el que me corrija. Y hay gente que me escribe. Luigi Sánchez es fijo, gracias a Dios, diciendo, Fran, dijiste esto, Fran, lo otro, o aportando. Fran, mira, que el que debutó es el dominicano número tanto. Y me manda sus pantallazos de lo que él puso en X, en sus redes sociales. Pero antes, nosotros teníamos que buscar esos datos de una manera
digamos que difícil. Por ejemplo, 1987, y no me quiero parecer a Sergio Vargas, ¿verdad? En 1987 tengo la oportunidad de viajar a Boston, específicamente a Lawrence. Habían 3 dominicanos, ahora hay un mar de dominicanos allí. Habían 3 dominicanos y 2 de ellos eran mis amigos. Él estudió conmigo en el colegio, se fue a vivir a Estados Unidos y me invitó a ir, yo tenía una relación con su hermana, y cuando estamos allá, yo recuerdo que yo andaba como con $25 en efectivo, que eso era un dineral. Yo le digo a él, Omar, se llama Omar Shepard, yo quiero comprar un NBA Register, ¿dónde conseguimos eso? Dice, no, Fran, vámonos para el Boston Garden ahora mismo. Eso que ahora se conoce como TD Garden, en aquel entonces era el Boston Garden y tenía librería de datos sobre Boston y sobre otro tipo de deportes que se practicaban allí. Pues de los $25 que yo tenía en efectivo, obviamente muchachos sin tarjeta de crédito y sin nada, se me fueron 12, 10 y pico con el impuesto, $12 de un NBA Register. Y para mí aquello fue que cuando volví y aparezco en revista deportiva dando datos, la gente decía, no, pero este sí sabe el sacrificio que dio traer eso. Y lo grande del caso es que el NBA Register estaba actualizado hasta la temporada anterior. Hoy en día tenemos todo al día. Y por ahí viene el draft de la NBA y todos los que somos cronistas y los que no van a tener los datos de los primeros 10 seleccionados para manejarlos así al instante. Entonces, los de antes teníamos más dificultades que los de ahora. Ahora, los de antes teníamos una vocación para mí más acentuada en la intención de prepararnos, de hacer cursos de locución, de mantenernos con una chaquetita. Yo me imagino que Ricky Novales habló a ustedes de que fue el primer cronista que usó chaqueta, ¿verdad? Sí. y eso no sucede ahora. Ahora la gente no entiende, o la mayoría de los jóvenes no entienden, que tu precio vale como vistes. Así es. Que te van a tratar como tú. No, a mí eso no me molesta. A mí es que el precio, o sea, a ti te van a ofrecer un salario de acuerdo a como tu apariencia venga. Eso es así. Yo no puedo llegar a una maestría de ceremonias en calizos, en chancleta. Yo tengo que llegar lo más. Incluso yo le pregunto siempre cuando me contratan, ¿cuál es el código de vestimenta? Exacto. Me tocó recientemente la reinauguración del pabellón de tiro con arco. ¿Cuál es el código de vestimenta? Chacabana. Esa persona no sabe si yo tengo chacabana o no, pero está por seguro que yo me voy a aparecer con una chacabana ahí. Correcto. Y con unos zapatitos bonitos y eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que acentuar, no la elegancia, no, la importancia que tiene tu trabajo. Y eso tiene que ver de la manera en que uno se viste. Frank, en cuanto a las herramientas, por ejemplo, anteriormente ya mencionaste NBA Register, también lo que era Sport Illustrated, que lo manejaban los grandes, Tomás Troncoso y los demás. Pero ahora el celular, o sea, ¿no estaría también en lo que es la disposición o el talento del cronista para interpretar lo que ve? Porque, por ejemplo, muchas personas verán, no, ahí tengo todo, pero lo que me mandaron, yo tengo que interpretarlo. Sí. ¿No tendría que ver mucho ahí eso? Sí, tiene mucho que ver, tiene que ver todo. Pero, vuelvo y digo, es más fácil tú encontrar, por ejemplo, los cuadrangulares de Juan Soto en su primer año, porque lo vas a encontrar en cualquier página, en Baseball Reference, en cualquier página de web que hable de béisbol, pero antes no. Y la ventaja que tienen esos, que para mí esos sí son grandes, aquí yo me he sentido como sobredimensionado con ustedes, y gracias, ¿verdad? Pero los Bienvenidos Rojas, exacto, el mismo Tomás Troncoso que tú mencionaste, que una vez me dijo, no digas de memoria ni tu nombre, siempre búscalo. Eran gente que vivían apuntando. Todavía Bienvenidos Rojas tiene un almacén lleno, me imagino, así de que no hablo con él, de mascotas, que por años, que tú le preguntas, Bienbo, en Lidón, en el año 1995, vino un refuerzo de los Tigres. Espérate. Sí. Y se va a su almacén, y el año 1995, Lidón, y te dice, sí, mira, fue fulano y batió tanto. Yo no tengo esa capacidad, yo no lo he hecho jamás. Pero esas personas, Roosevelt Comarazami, esos sí fueron los grandes cronistas deportivos. Algunos hemos sido más comunicadores que cronistas, y que no se me ofenda Ricky Novoa, estamos en ese grupo. Sí. Que hablamos más o nos destacamos quizás un poco más por la manera en que comunicamos que por los conocimientos que podemos tener. Fran, háblanos un poquito de
podríamos decir que tu hijo, Mr. Deporte, tu hijo mayor, en la crónica deportiva, un programa concebido que se adaptaba como mucho a tu personalidad. Tú veías a Fran Camilo caminando y tú estabas viendo Mr. Deporte. Háblanos de cómo concibe el programa, cómo nace el programa, cuál es la idea que te nace para tú formar un programa que se ha convertido en una tradición en la televisión dominicana. Por la necesidad. Está buena. Óyeme, Tomás y Luis, a mí me contratan en la editora AA. Editora AA, la revista Mercado, que proyectaba sacar un periódico gratuito llamado Diario Libre, todos los conocemos hoy en día. Exacto. Me contrata para yo ser el editor deportivo de unos noticieros que ellos hacían para el Canal 7, ya era Antena Latina, y tenían deportes en antena, tenían diferentes programas donde Charlie Mariotti me ayudó bastante, pero para Editora AA, lo que hacemos es Diario Libre en antena. Diario Libre AM era el noticiero, era el informativo de la mañana, que lo hacían Yolanda Martínez y Adriano Miguel Tejada. Y Yolanda cada vez que me iba a presentar decía, y ahora viene el Mr. Deportes. Y yo le decía, Yolanda, no alimente los egos, eso es pecaminoso, no se lo cree. Eso es tuyo, lo que tú quieras. Ah, pues yo lo registré. Sí. Que resulta que cuando nace RNN, Charlie Mariotti ya no estaba en el 7, está allá, me llama, me ofrece varias veces y yo accedí. Y me voy, pero RNN duró poco, porque yo salgo en el 2002 y en mayo del 2003 quiebra Baninter, por los problemas que hubo con el presidente Mejía, y obviamente nos quedamos en el aire. Entonces, por eso hablé de la necesidad. Sí. Porque cuando yo estuve como parte de Editora AA y de los noticieros informativos de Diario Libre, yo trabajé para Teo Veras como un servicio que le daban a él de otras informaciones de deportes. Y conozco a Teo. Cuando nos quedamos en el aire con RNN, entonces me aparezco a Teo y digo, Teo, pero ahí vienen los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Vamos a hacerte un segmento de deporte en el matutino. Y Teo me dijo, sí. A mí no me gusta mucho los deportes, pero un mes, vamos a hacerlo un mes. Wow. Entramos a hacer ese mes de agosto del 2003 y estuvimos allí, para la gloria de Dios, hasta febrero del 2014. Wow. O sea, ese mes se convirtió en 10 años y medio. 10 años y medio. Y ¿qué sucedió? Que cuando ya yo estoy con Teo, ya yo estoy independiente, lo que yo tengo registrado es Mr. Deportes. Okay. Vamos a hacer algo con Mr. Deportes. Lo primero que nace es la revista, que ya tú la mencionabas, que era un periódico inicialmente tabloide. O sea, la gente veía el periódico El Nacional y veía Mr. Deportes y decía, yo estoy imitando en el formato. Y realmente era lo que queríamos. Fue el primer periódico completamente deportivo. Muy bien apoyado por Angelita Elmúdez y la gente de cervecería en aquel entonces. Y don José León, a quien le dijo un día, eso es suyo. Haga lo que usted quiera. Mi mamá trabajó muchos años en cervecería y yo me sentía como en la confianza de hablar con él. Pero además de lo muy sencillo que era este señor. Y entonces Mr. Deportes nace primero como la revista. Luego como programa de televisión, que nace en el Canal 7 a mediodía, y luego como programa de radio. Por eso cuando me preguntaste, te decía, no, la radio fue lo último, porque yo comencé a hacer radio 10 años después de estar en los medios. Yo salgo en los medios en 1986 con esto que decía que era como un entretenimiento para mí de páginas deportivas. Y mi primera responsabilidad en radio llega cuando entro a CDN como editor deportivo en el año 98. Que nunca se me va a olvidar, allí estaba Tuto Mota, había una serie de señores que veían la radio de otra forma. Y a uno de ellos una vez yo le dije, a don Tony Piña Cámpora, le dije, don Tony, vamos a hacer esto en radio de esta manera y vamos a abrir los teléfonos. ¿Tú eres loco? No. Digo, pero que la interacción es lo que vende. No. Y don Tony sabe que no estoy exagerando. Y la respuesta de él me sorprendió. Me dijo, ¿tú sabes lo que le pasó a Más Reynoso en el tiempo de Trujillo? Ay, padre. Y yo me quedé en el aire. No, yo no sé. Que él abría los teléfonos y una gente le dijo, abajo el gobierno, y cayó preso. Y yo le decía, padre, pero es otra época. El tema es que terminamos haciendo otras cosas con ellos, cápsulas y demás, y yo me quedé como editor deportivo para radio y televisión, y es ahí donde tengo que, sí o sí, profesionalizarme en la radio también. Y de tus grandes satisfacciones, escúchame, tus grandes satisfacciones, y se siente Fran Camilo que ha cumplido un rol, si nace Fran Camilo de nuevo, ¿le gustaría ser otra vez cronista deportivo? Sí, pero prepararme mejor. ¿Tus grandes satisfacciones? Grandes satisfacciones son muchas. El mismo Mr. Deportes como marca, el hecho de que lo que tú decías, yo puedo decir, tomando la humildad a un lado, que realmente me gusta cuando la gente me identifica y me dice Mr. Deportes, porque entiendo que de una forma u otra
el nombre pegó, Sí. que Yolanda tenía razón y además que nosotros podemos hacer algo con humildad, porque la intención del Mister Deportes originalmente, como tú hablabas en la introducción, era hablar del corte humano, era tratar de que la gente conociera que esos peloteros, esos baloncetistas, son seres humanos también. Y esa entrevista que yo mencioné, donde don Tomás Troncoso me dijo, no digas ni tu nombre de memoria, fue en su casa. Y don Tomás me metió en su habitación y me dijo, mira aquí la parábola, me da esa televisión. Y yo, don Tomás, esta es su habitación, aquí no. Siéntate ahí, en la cama, siéntate ahí. Y eso es lo que a mí me llenaba. Amén. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en esto, porque yo me veía haciendo algo diferente. Además de que no tenía todas esas luces de un Roosevelt como Arasami, de recordar de memoria en qué año Ayrton Senna ganó Fórmula 1. O sea, eso no lo tenía, no lo viví. Hoy en día sí, de las cosas que han pasado puedo decir que he vivido, pero no me quiero jamás comparar con esos grandes. O sea, satisfacción, el nombre, que de una manera u otra me he ganado la vida de forma honrada, con algo de sobresaliente, porque en mi familia había un tío que fue una estrella internacionalmente reconocido como compositor, Manuel Sánchez Acosta, un tío abuelo vegano, compositor de Paraíso Soñado y una serie de temas. Y cuando me pregunta por los Camilos, digo, no, Michael Camilo, apenas lo conozco, pero sí, la verdad es que satisfacción yo puedo decir que puedo darle a mis hijos el ejemplo de que uno puede hacer las cosas bien y vivir decentemente. Pero dijiste ahí en esa respuesta que te gustaría prepararte más. Sí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el inglés. Yo pasé mucha vergüenza hablando inglés. O sea, tengo la oportunidad, viajo, tengo un pelotero frente a mí y no puedo comunicarme con él. Eso es un fracaso. Lo que hice fue truquearlo. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque yo venía con una entrevista con Ken Caminiti, por ejemplo, que lo conocí en una serie inaugural de béisbol en Puerto Rico, y yo le hacía la entrevista a él, pero cuando venía aquí, yo le dejaba en el audio original 3 palabras, ¡wop! Y bajaba el audio y le metía una traducción. Okay. Que reciente, el especial que hicimos de Carl Towns, digo reciente, hace 10 años. Sí. Carl Towns nos permitió ser el único medio que entró a unas clínicas de baloncesto que dio en New Jersey. Y toda la entrevista fue en inglés, porque él dijo, yo no quiero hablar mal en español, vamos a hacerlo en inglés. Pero tú me puedes hablar en español y yo, no, te lo dije en inglés. Pero mi inglés es tan malo que yo dije a Carlos Almanzar desde que llegué, Carlito, mete mano. Y efectivamente, o sea, prepararme, para mí todavía yo me estoy preparando, todavía estoy tratando de aprender más inglés. Todavía tengo oportunidades como la de el Juego de Estrellas pasado, de entrevistar a un Oscar Robertson y que me entienda, de entrevistar a un Tim Hardaway y que me entienda, que ha sido mi mundo siempre el baloncesto. ¿Y es fácil tener un contenido 100% deportivo a través de televisión o de cualquier medio, como lo hacen en CDN? Fácil no es, hay que trabajar mucho, porque hay mucha gente que le da copy-paste a lo que encuentra. O sea, es tan fácil tú tomar de la parábola las imágenes de un juego de pelota y decir, miren, ganó fulano, perdió Prensejo, y poner que esa ha sido la rutina de la mayoría de los cronistas deportivos. Lo difícil es tú producir ese contenido. O sea, lo menciono porque anteriormente era un sueño, era un canal deportivo 100%. Vimos bueno, ya si tú me estás preguntando como director de CDN Deportes, no, ahí es más difícil todavía, porque ahí tenemos que comprar contenido. Exacto. Y comprar contenido es hacérselo rentable a los dueños. Es que si nosotros estamos invirtiendo en la NBA, que la gente ni se imagina cuánto cuesta una temporada de NBA, la gente ni se imagina cuánto le cuesta a los corripes una temporada de béisbol de grandes ligas. Eso es mucho dinero, mucho dinero. ¿Y ese dinero de dónde sale? De los patrocinadores. Entonces, en el caso de CDN Deportes es eso, comprar contenidos. Ahora, gracias a Dios, tenemos la NBA, tenemos el baloncesto español, los derechos de la selección dominicana de baloncesto, tenemos la Liga Endesa, o sea, el baloncesto español que lo dije. Tenemos contenido, además de los productores que engalanan el canal. Fran, no podemos terminar el programa sin hablar de una parte muy importante de tu carrera. Era esa especie de charla que tú dabas a los peloteros, que llegaban mucho. Nos gustaría que nos hablara de eso, cómo lo manejaba, quién te tocó. Fran, mira, nosotros te necesitamos en este papel. Rafael Oscar Pérez fue director de la Oficina Dominicana de MLB, Oficina de Operaciones Internacionales de MLB. Y me llama un día para invitarme a ser el charlista para hablarle de los medios de comunicación a los peloteros que van subiendo en el Rookie Development Program. Eso es el programa del desarrollo del novato. Es un programa donde ellos, 2 o 3 de cada academia, eso es entre 30 y 60 muchachos, los meten en un hotel un fin de semana y les dan cómo manejar sus finanzas, cómo manejar la cultura norteamericana, que sepan que con 20 años todavía es un menor de edad, no puede andar con alcohol. O sea, todo eso sucede y el manejo del media. Yo voy el primer año que me invitan como charlista invitado
llevo videos de las entrevistas que yo hago para que les sirvan de ejemplo a los muchachos. Mira, este respondió bien, este no respondió bien. Y al final me dejaron trabajando con ellos fijo como por 10 años. De ahí surgen otras charlas. Y hubo charlas que dimos a empresas para extrapolando el deporte con la conducta que deben tener un empleado en una empresa, se entiende mejor y así lo hacíamos. Le poníamos, por ejemplo, imágenes de juegos de béisbol y un doble play. ¿Qué pasó aquí? No, que segunda se la pasó. Sí, pero trabajo en equipo. Eso mismo sucede en las empresas. Es un trabajo en equipo y cada uno tiene un rol. Y fíjense que en la pelota todo el mundo acepta que el que da las órdenes es el único que no está jugando, que es el manager, que está afuera. Pero en las empresas cuando te da las órdenes un jefe que tú no te llevas bien con él, tú lo miras mal. Entonces, ese tipo de cosas nosotros fuimos ajustándola y tenemos, gracias a Dios, una carpeta ahí de muchas charlas que hemos dado. Bueno, señores, estamos ya en la parte final de este su programa Historias de los Grandes Deportistas. Hoy en la versión Historias de los Grandes Cronistas, hablando aquí con Fran Camilo. Ya, Fran, en los 30 segundos que nos resta, yo decía en la semblanza que Fran Camilo hizo su fila, cogió su lucha y hoy es uno de los cronistas deportivos que cuenta con mayor seguidores. Fran, nos gustaría ya que tú le des un mensaje al que está en su casa, que tiene aspiraciones de ser cronista deportivo, a los cronistas deportivos nuevos, a los no tan nuevos. Nos gustaría que tú le des un mensaje sobre este trabajo que muchos lo ven fácil, pero que realmente es difícil. Que se preparen, tal y como yo decía de mí, se lo digo también a ellos. Que se preparen, que aprendan bien el inglés, que se especialicen en un deporte en particular, los demás vienen solos. Yo comencé con el baloncesto y después me di cuenta que tenía que aprender de béisbol, sí o sí. Pero lo más importante es que tomen en serio lo que hacen, que le den carácter. Todavía tengo yo jóvenes al lado mío que comenzaron conmigo y se han ido a otros medios, gracias a Dios, la gloria es de Dios, que le llamo, mira, acuérdate escucharte. Grábate, ahora con lo digital es tan fácil, en mi época era Play Record, que le daba una casetera, y yo me escuchaba para corregir a ese señor que está ahí, me está comunicando, eso es que yo estoy oyendo. Por ejemplo, Revista Deportiva va de 7 a 9 de la mañana en vivo y se retransmite de 11 a 1. No falta el día que le digo no a los muchachos, ven acá, siéntate en la repetición y mírate. Mira a ver si tú comunicaste, o si tú relajaste mucho, si tú hiciste muchas bromas. Si la gente te va a coger en serio, pero mírate como crítico. Correcto. Y yo creo que eso es lo principal, que seamos autocríticos, que sepamos que el periodista no es la noticia, porque aquí muchos quieren sonar más que la misma noticia, y que sepamos que tenemos que estar preparados, que si yo voy a entrevistarte a ti, Luis, yo primero tengo que saber quién tú eres, y no puedo venir donde ti a preguntarte, ¿y qué tú haces? Sino que hay que preparar las entrevistas. Bueno, señores, así nosotros llegamos a la parte final de este su programa Historias de los Grandes Deportistas, en esta versión Historias de los Grandes Cronistas, hoy hablando con un grande, con Fran Camilo. Así que gracias a todos ustedes y esperamos que el próximo viernes estén ahí con nosotros en otra entrevista de otro grande del deporte. Bye bye.